Bienvenidos a esta presentación en la cual vamos a aplicar los conceptos de matriz de codificación y el plan de análisis a un caso de estudio. Pues bien, supongamos lo siguiente, que nuestra investigación tiene por objeto contestar a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la frecuencia y distribución de la obesidad y sobrepeso en la población de adolescentes de un estado? Eso plantearía la necesidad de generar como objetivo general el describir la frecuencia y distribución de obesidad y sobrepeso en la población de adolescentes del estado. Es decir, el objetivo general básicamente lo transformamos como un objeto de nuestra investigación, como un resultado medible de nuestra investigación. Decimos que hemos desarrollado nuestra pregunta de investigación a través del objetivo general cuando hemos logrado describir la frecuencia y distribución de la obesidad y sobrepeso en la población de adolescentes del estado, que es lo que se plantea, digamos, a manera de pregunta en la pregunta de investigación. En este caso, los objetivos específicos serán como los pasos intermedios a desarrollar para contestar a esta pregunta de investigación general planteada en el objetivo general y en la pregunta de investigación. Para ello hemos decidido que para describir adecuadamente la frecuencia y distribución de obesidad y sobrepeso en este grupo poblacional haremos desarrollemos los siguientes productos intermedios. Primero, identificaremos la proporción de adolescentes que presentan sobrepeso y obesidad a partir de una muestra obtenida de adolescentes en la escuela secundaria. Y el segundo paso será comparar la distribución de casos de obesidad y sobrepeso entre hombres y mujeres adolescentes. Cuando hemos hecho estas dos cosas, decimos nosotros que tenemos adecuadamente descrito el fenómeno deseado. O sea, objetivos específicos lo que nos proponen es el nivel de profundidad y las estrategias a seguir para desarrollar nuestra pregunta de investigación u objetivo general. Bueno, pues bien, veamos, por ejemplo, para el objetivo específico 1, comparar la distribución de casos de obesidad y sobrepeso en hombres y mujeres adolescentes. Pues cuando estamos tratando de identificar cómo está distribuido el efecto entre grupos o el efecto deseado entre grupos, pues es cuando es necesario plantear, digamos, hipótesis de investigación. Esto lo profundizaremos más adelante, pero acá la propuesta siempre es, por ejemplo, que es necesario generar dos hipótesis de investigación. Una hipótesis que plantea la igualdad, es decir, en este caso que la proporción de obesidad y sobrepeso es igual en hombres y mujeres, y la alternativa, que es la que plantea, digamos, lo contrario a la hipótesis nula, en este caso de que la probabilidad o la proporción de obesidad y sobrepeso es diferente en hombres y mujeres, ¿no? Esto es necesariamente lo que vamos a testar al final de un proceso de investigación, ¿no? O sea, es decir, en nuestra investigación en el grupo muestral es probable que nos identifique algunas diferencias. Los test de hipótesis están hechos para responder a la siguiente pregunta: ¿qué probabilidad hay que las diferencias que yo identifiqué en mi grupo muestral realmente se puedan identificar o se presenten en la población de la cual he yo seleccionado este grupo muestral? Dado que mi investigación dice que hay diferencias entre estos grupos de análisis, ¿cuál es la probabilidad de que estas diferencias también se manifiesten en la población de la cual he sustraído yo esta población de análisis? Eso, digamos, es lo que permiten hacer los planteamientos de hipótesis de investigación, dado unos resultados específicos de estudio. Pues bien, veamos y recapitulando, tenemos como propuesta de objetivo general describir la frecuencia y distribución de obesidad y sobrepeso en la población de adolescentes de un estado, y dos objetivos específicos: identificar la proporción de adolescentes con sobrepeso y de obesidad a partir de la muestra de escuela secundaria y comparar la distribución de casos de obesidad y sobrepeso entre hombres y mujeres adolescentes. Vean que para contestar a la pregunta, al objetivo específico número 1, es necesario dar respuesta a algunas preguntas. Por ejemplo,
Primero, ¿cuál es el efecto deseado? ¿Cuál es el efecto a medir? En este caso, el tema de obesidad y sobrepeso o medir los estados nutricionales, ¿no? La pregunta clave aquí es cómo se mide y cómo se define obesidad y sobrepeso en este grupo poblacional. ¿Cómo se mide el problema? Ya sea la cantidad o intensidad, y cómo se interpretan los datos una vez medidos. ¿Qué estrategias e instrumentos de medición se han utilizado para recolectar e interpretar esta información, y cuál de esos instrumentos y estrategias utilizaremos nosotros en nuestra investigación? Y también, para contestar a la segunda pregunta, es necesario tener algunas respuestas, algunas claves o contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se ha comparado este problema entre sexos en otras investigaciones? ¿Qué resultados se han tenido y cómo se interpretan estos resultados una vez que se han obtenido? Contestar estas preguntas o definir a través de qué estrategias y procedimientos vamos a contestar estas preguntas nosotros en nuestra intervención se tienen que dar cuenta en el marco teórico. Es decir, el marco teórico tiene que estar dirigido a clarificar cuáles son todas las estrategias posibles de utilizar para dar respuesta a estos objetivos específicos, y clarificar de todas estas opciones posibles cuál o cuáles son las que vamos a utilizar en nuestra investigación. De todas las opciones posibles, cuál estrategia es la que vamos a utilizar en nuestra investigación. Por tanto, vean que los objetivos específicos funcionan como las preguntas intermedias a contestar para responder a la pregunta macro planteada, o es decir, al objetivo general. Otra cosa que es necesario tener en cuenta, digamos, es la relación entre los diseños y el tipo de muestras o de grupos a utilizar. En este caso, para el objetivo específico 1, vean que identificar la proporción de adolescentes con sobrepeso y obesidad, pues esto plantea únicamente un estudio netamente descriptivo. Yo lo que quiero saber es, de todos mis adolescentes, cuántos tienen el problema. Entonces, para ello, y si quiero, digamos, que mis resultados sean en alguna medida útiles para hacer inferencias sobre cómo está ese problema en la población general, entonces para ello lo que necesito es generar, digamos, una muestra representativa de mi población general. Ahora, para dar respuesta al objetivo específico 2, es decir, comparar la distribución de casos de obesidad entre dos grupos, en este caso hombres y mujeres, lo que necesito es comparar el efecto entre esos dos grupos, identificando sexo como variable de exposición, y el efecto, que es obesidad y sobrepeso, como la variable de respuesta. O sea, en qué medida el sexo aumenta o disminuye la probabilidad de tener el problema. En este caso, pues lo que necesito es analizar la distribución del problema o el efecto entre ambos grupos. Generar grupos comparables, y en la medida que genere grupos comparables y que se identifiquen diferencias en la distribución del efecto entre estos grupos, pues en esa medida puedo yo generar inferencia acerca de si estas diferencias encontradas en mi investigación realmente las puedo encontrar en la población de la cual extraje yo estos grupos de comparación. Entonces, en esencia, para contestar un tipo de pregunta y otra, pues los razonamientos y la estrategia y el tipo de diseño a utilizar, pues tendremos que ir adecuándolos. ¿Cómo se define la obesidad y sobrepeso en este grupo poblacional? ¿Cómo se mide el problema, la cantidad e intensidad, y cómo se interpretan los resultados? ¿Qué estrategias e instrumentos de medición utilizaremos en la investigación? Bueno, específicamente relacionado al problema de obesidad y sobrepeso en adolescentes, se pueden encontrar ustedes que hay múltiples organismos internacionales, incluso instituciones sanitarias, que proponen estrategias diferenciadas para analizar esta información. Primero, no nos valen las tablas de agrupamiento de los índices de masa corporal que tradicionalmente utilizamos en los adultos. Si nosotros pasamos estas tablas de índice de masa corporal que utilizamos en adultos a los adolescentes, casi el 90% de los adolescentes se nos agruparán como delgados o con índice de masa corporal normal o en delgadez.
Y esto es porque la distribución del peso en función del área es diferente en esta etapa de la vida, la adolescencia, que cuando somos adultos. Para ello, entonces, OMS ha propuesto una estrategia que son estas tablas de interpretación del índice de masa corporal en función de la edad en meses de los hombres y hay una tabla para mujeres. Entonces, vean que en función de la edad en meses, yo puedo interpretar o a clasificar el índice de masa corporal al trazar una perpendicular entre el índice de masa corporal medido en el adolescente, en este caso varón, y su edad. Yo puedo identificar, por ejemplo, que un adolescente de 23 de índice de masa corporal y con 10 años, 0 meses de edad, yo lo tendría que clasificar entonces como una persona con sobrepeso, que es lo que corresponde, digamos, a la clasificación entre la línea roja y la negra. Normal solamente si está entre las dos naranjas. Pues vean, yo clasificaría como normal con 21 de índice de masa corporal únicamente a un adolescente varón que tuviera 14 años de edad y 0 meses. Pero no así, por ejemplo, a un varón de 21 de índice de masa corporal y con 19 años de edad. Perdón, con 21 de índice de masa corporal, por ejemplo, con 7 años y 3 meses de edad y con 22 de índice de masa corporal, pues yo tendría que clasificarlo a este como con obesidad. Entonces, en función, no solo la clasificación no depende únicamente del índice de masa corporal, sino también de la edad en meses del adolescente. Pero vean, si ustedes utilizan las tablas propuestas por la CDC de Atlanta, pues esto tiende a variar un poco. Y si utilizan las de otras instancias no gubernamentales, pues probablemente esto también tengan algunas adecuaciones. Entonces, de todas estas opciones hay que definir cuál vamos a utilizar. ¿Cuál de todas vamos a utilizar? Una vez que definamos la estrategia de análisis, de interpretación de la información final, es necesario entonces, uno, identificar cuáles variables y con qué nivel de precisión requerimos recolectar. En este caso, edad con años y meses, con nivel de precisión de número de meses cumplidos. Para generar índice de masa corporal necesitamos los kilogramos de peso, además recoger información sobre la altura del sujeto en centímetros y transformarla posteriormente a metros cuadrados, y necesitamos saber también el sexo del sujeto, porque hay una tabla de clasificación para hombres y otra tabla de clasificación para mujeres. Pues vean, esa es la información básica y necesaria para generar el índice de masa corporal en los adolescentes, según la tabla de OMS o PS. Pues bien, eso es lo que yo tengo que volcar a mi matriz de codificación. Es decir, qué variables voy a analizar, qué capítulos voy a ordenar. Por ejemplo, el capítulo de datos del entrevistado, yo voy a preguntarle edad y el sexo, además de otras variables que puedo preguntar como nombre, residencia y demás. Vean que hay algunas de estos datos o variables que son simplemente para identificación del sujeto y otras que propiamente voy a utilizar en el análisis de la información. Entonces, disponer todas las que van en este capítulo y luego en el capítulo de antropometría, por ejemplo, ¿no? Edad, en las dimensiones yo propongo aquí definir en dimensión el atributo que me interesa recoger en relación a edad. En este caso me interesa la edad, recoger la información de la edad en años y meses cumplidos al momento de la entrevista, ¿no? ¿No? O puedo plantear, por ejemplo, en vez de esto, plantear, por ejemplo, al entrevistador que recoja la fecha de nacimiento exacta del individuo. Ya me encargaría yo posteriormente de transformarlo a edad o calcular la edad transcurrida de la fecha de nacimiento al momento de la consulta. Pero vean entonces que ya necesitaría una segunda variable, que sería fecha de aplicación del cuestionario, para yo así calcular la cantidad de tiempo transcurrida en meses desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de aplicación de la encuesta.
Bueno, dependiendo de la dimensión, de la forma en que yo decida recoger la información sobre la variable edad, pues puedo necesitar otra información complementaria, digamos, para corroborar y obtener al final el dato que realmente me interesa. Asigno una etiqueta. Bueno, en este caso yo sé que lo que recoja hará alusión, por ejemplo, a la edad en meses del individuo. Sexo. Preguntar directamente al entrevistado si es hombre o mujer. O sea, en dimensión digo exactamente qué es lo que quiero que haga el investigador o el encuestador para recolectar este dato. Y en función de la respuesta me lo agrupas en masculino y femenino. Uno si es masculino y dos si es femenino. Eso es lo que les estoy diciendo ahí al encuestador. Peso, registrar la cantidad de kilogramos que marca la báscula previamente calibrada con 2 decimales. Entonces, yo sé que voy a calcular aquí, voy a registrar el peso con 2 decimales. ¿No? Entonces, vean que la matriz de codificación es un instrumento, primero, que sirve al investigador para definir qué variables vamos a recolectar y con qué nivel de precisión. Automáticamente la matriz de codificación permite la generación de dos productos. Uno, el instrumento de recolección de información. El instrumento de recolección de información tiene que basarse en esta matriz de codificación y no al revés. O sea, este es el momento culmen. Aquí decido yo qué variables y con qué nivel de precisión y cómo las voy a agrupar. Y si voy a utilizar representaciones numéricas, ¿qué van a representar los números? Entonces, de aquí se tiene que derivar o parir el instrumento de recolección de información y también mi base de datos, que veremos posteriormente. La otra cosa importante es el plan de análisis, es decir, cuando yo recolecte la información, no he recogido un dato, no he recogido absolutamente un dato, pero tengo que generar una propuesta de estrategia a utilizar para analizar el dato que se recolecte. Vean, por ejemplo, propongo que para dar respuesta al objetivo específico 1, identificar la proporción de adolescentes con sobrepeso y obesidad a partir de la muestra de la escuela secundaria, yo lo que voy a hacer al final, una vez generado el índice de masa corporal, tipificado el índice de masa corporal y clasificado mi índice de masa corporal para la edad en delgado, normal, sobrepeso y obesidad, o sea, todo este procedimiento es el que necesito hacer y tratamiento es el que necesito hacer para llegar a esta clasificación. Bueno, una vez llegada a esta clasificación, propongo entonces que esta última variable es la que voy a utilizar para definir cuántos adolescentes cumplen con el criterio de delgado, normal, sobrepeso y obesidad y qué porcentaje del total de adolescentes están agrupados en cada una de estas categorías. Cuando yo hago esto, digo que tengo contestada la primera pregunta. ¿Cómo contesto la primera pregunta? Con una tabla de distribución de frecuencia debido a que la forma en que yo he analizado la variable índice de masa corporal pues es a través de una escala cualitativa ordinal, decía cualitativa. Las variables cualitativas habitualmente se analicen a través de tablas de distribución de frecuencia. Entonces propongo esta tabla de distribución de frecuencia y puedo proponer, por ejemplo, un gráfico de barras como estrategia de análisis gráfico para representar los valores de esta tabla de distribución de frecuencia. Entonces, vean ustedes, el plan de análisis es cómo voy a agrupar los resultados finales para contestar la pregunta de investigación. El cómo voy a tratar los datos debe estar previamente bien definido en la matriz de codificación de variables. Habrán variables que recolecto directamente desde la herramienta, pero habrán variables, por ejemplo, que yo generaré posteriormente o variables intermedias que se generan a partir ya del análisis de las recolectadas. Por ejemplo, índice de masa corporal yo no lo recolecto, sino que es una variable que se genera a posteriori. Yo lo que tengo que definir en mi matriz de codificación es cómo voy a generar esta variable y cómo voy a interpretar los datos de tal manera que me permita obtener la clasificación o las codificaciones finales que son las que yo necesito representar en mi plan
de análisis para representar la información al lector. Entonces vean la relación que hay entre el cómo defino yo que voy a analizar la información para representar los resultados deseados con qué información o variables necesito yo para conseguir representar esos resultados y cómo es necesario tratar esos datos para comunicar esos resultados, que en definitiva esto último es el plan de análisis. El plan de análisis entonces es qué tablas me vas a generar al final para contestar tus preguntas de investigación. Entonces vean, no he recogido un solo dato y ya tengo claro estos procedimientos. ¿Cómo voy a interpretar los datos? ¿Qué información necesito para llegar a esos resultados? ¿Y cómo voy a mostrar estos resultados? ¿Qué es el plan de análisis? Pues bien, eso es lo que propongo yo que hagamos a través de este módulo 2 que es bioestadística. Para realizar esta estrategia de plan de análisis es necesario tener claro el final, es decir, qué se quiere medir y el cómo se desea mostrar esta información. Es decir, una invitación a pensar para medir y no medir para pensar. O sea, si comenzamos a recoger información sin tener claro qué es lo que queremos hacer con ella, habitualmente desembocará en un caos, en un proceso caótico de investigación. La investigación necesita entonces, para hacerse bien, generar un proceso de razonamiento lógico y de agudeza por parte del investigador, de pensar de qué información requiero medir para lograr realmente contestar estas preguntas de investigación y cómo potencialmente voy a mostrar estos datos para que el lector interprete adecuadamente los resultados, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, esto me sirve como introducción de este módulo 2 y básicamente estos serán los productos deseados para este módulo. Tener claridad del final, tener una matriz de codificación de las variables que ustedes proponen para sus preguntas de investigación y un adecuado plan de análisis a desarrollar para contestar sus preguntas de investigación a partir de la información que ustedes propongan recolectar. Muy bien, hasta aquí esta presentación.